Buenos días. Escuchamos del Evangelio de San Juan. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Uno de los notables, una persona importante, una persona reconocida, como los hay en nuestra sociedad, en cada comunidad, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país hay personas que llamamos notables, no porque necesariamente sean más importantes, pero sí porque son conocidas por su rol, por el lugar que ocupan. Son personas observadas, miradas, reconocidas, que se tienen en cuenta lo que dicen, lo que hacen. Nicodemo era alguien importante en ese sentido, pertenecía al grupo de los fariseos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. En primer lugar, Nicodemo va de noche. Claro, era notable, era conocido, reconocido, pero no quiso que lo vieran, y si alguien lo veía caminar de noche, no quiso que lo reconocieran. Ocultó su reconocimiento hacia Jesús. Tuvo miedo. Fue de noche. Y eso es lo que nos quiere decir San Juan al decir que Nicodemo fue de noche. Es decir, fue como un acto privado. No quiso que eso sea público. No quiso que lo vieran y que dijeran: mirá, Nicodemo fue a hablar con Jesús. Nicodemo lo reconoce a Jesús como alguien enviado por Dios. Quiso mantenerlo oculto. Sin embargo, cuando está con Jesús, le dice abiertamente que reconoce que Jesús viene de Dios, que Dios está con él, porque si no, no podría hacer las cosas que hace, los milagros que hace Jesús. La respuesta de Jesús a Nicodemo fue esta: te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Nacer de lo alto, nacer de nuevo. Veamos cómo lo entendió Nicodemo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo? ¿Un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo está entendiendo las palabras de Jesús en un sentido literal, en un sentido restrictivo, un lenguaje como el lenguaje que usan los técnicos, los ingenieros, que adjudican a cada palabra a un fenómeno, a una acción, a una propiedad concretas. Pero Jesús está hablando con el lenguaje humano, en un sentido mucho más amplio, lo que llamaríamos un lenguaje literario. Jesús acostumbra a hablar con parábolas, con comparaciones, con un lenguaje que llamamos metafórico, donde la palabra, el término, el vocablo, no tiene un sentido concreto restrictivo, sino un sentido más amplio, un significado que trasciende el objeto concreto que puede ser percibido por los sentidos,
para pensar, para trascender el pensamiento, porque el pensamiento, la capacidad intelectual del hombre tiene esa capacidad de trascender lo concreto y encontrar el significado. Jesús está queriéndonos hablar de una realidad espiritual, una realidad que no podemos tocar, que no podemos ver con los sentidos, y que para conocerla, que para hablar de ella, necesitamos del lenguaje concreto, del lenguaje normal referido a cosas concretas, pero trascendiendo, transignificando. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le dice Jesús. Nacer del agua y del espíritu. Acá hay una referencia a los sacramentos, al sacramento del bautismo, donde hay algo sensible, algo que perciben nuestros sentidos, y es el agua que se derrama sobre el candidato a bautizarse. Y la acción del Espíritu, que no la vemos, que no la percibimos con los sentidos, pero sabemos que está actuando. Jesús está hablando de este nacimiento, del nacimiento espiritual, del nacimiento como hijo de Dios. Nicodemo todavía no puede salir de su esquema, de su lenguaje, y parece que le cuesta entender. Jesús continúa y dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. A nosotros en la cultura que vivimos, en los tiempos que vivimos, quizás también nos cuesta entender estas palabras de Jesús como le costaba a Nicodemo. Vivimos en una cultura marcada por el materialismo, marcada por la negación o por la ignorancia de las realidades espirituales. Nos cuesta entender lo que es nacer del agua y del espíritu. Pero Jesús le dice, no te extrañes de que te haya dicho ustedes tienen que nacer de lo alto. No te extrañes, que no te extrañe esta frase, estas palabras. ¿Qué querrá decir Jesús? ¿Qué nos está diciendo en este lenguaje? Y hace una comparación. Es como el viento. En la experiencia personal, uno sale afuera a un lugar donde corre viento y en la experiencia personal uno siente el viento, pero uno no ve de dónde viene ni a dónde va. Otra cosa son los meteorólogos poniendo instrumentos, midiendo, observando con las observaciones que hacen los satélites y demás. Eso es otra cosa. Jesús está invitando a Nicodemo a experimentar en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, la acción del viento. El viento es algo que puede acariciarnos suavemente o puede ser violento, que nos golpee, que nos arrastre. Pero de todas maneras, nosotros en la experiencia personal no lo vemos, sí lo sentimos, sí lo percibimos. Bueno, algo así es el Espíritu. Es esta realidad de la que nos está hablando Jesús. Dios, el Espíritu Santo. Una acción que muchas veces la sentimos, pero que no podemos ver a Dios. No podemos ver al Espíritu Santo, pero lo sentimos. Algo parecido a esa experiencia que tenemos con el viento. Por algo espíritu se dice viento. Bueno, en el lenguaje original, en griego, el nombre de espíritu
es neuma. Neuma significa viento. Por eso las ruedas que están con aire a presión se llaman neumáticos, ¿no? Viene de ahí la palabra neuma. Spiritus, después era en latín, y en nuestro idioma espíritu, ¿no? Espíritu en el sentido etimológico de la palabra significa viento, aire, porque el espíritu es como el viento, es como el aire. Sentimos su acción, pero no lo podemos ver. Jesús quiere hablar a Nicodemo y nos quiere hablar a nosotros de esta realidad que no podemos tocar con los sentidos, pero que podemos experimentar. Nos está hablando del Espíritu Santo, nos está hablando de la vida de hijos de Dios, porque por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. Y viene muy bien en este tiempo hablar de esto, pensar en esto, porque estamos celebrando la Pascua y el bautismo es justamente el fruto de la Pascua. La muerte y resurrección de Jesús que estamos celebrando, la vivimos en nosotros por el bautismo. La vivimos, no la hemos vivido en el pasado, la vivimos en el presente. Es una acción continua.